Discúlpeme ahí la tardanza, pero siempre la compartimos para que las demás personas ahí en Zoom, que nomás está María Elena. Así que por amor a María Elena, le estábamos ahí compartiendo. ¿Sí me escucha bien o me pongo micro? ¿Sí? ¿Me escucha bien ahí atrás o no? Bueno, los que están aquí adelante, pues obviamente van a escuchar, pero a lo mejor los que están ahí atrás, les hace falta. Ok. Ayúdame. ¿Ahí me escuchan? ¿Más o menos? Ok, perfecto. ¿Me escuchan ahí? Bueno, sí, probando, 2, 3, probando, 1. ¿Más alto? ¿Está muy alto? Está muy alto. Allá. Sí, ahí me escuchan ahí atrás. Ok, perfecto, ahí se escucha. Muy bien. Oiga, yo me acuerdo haber compartido este estudio con ustedes hace ya varios años. Yo recuerdo que fue incluso antes de la pandemia, o no recuerdo si después de la pandemia, pero fue un buen rato ya. Y había estado en el estudio, mi hermano, de veras, yo no sé cómo le gusta a usted perderse de los estudios. Venga a los estudios, le animo. Mire, yo siempre le he dicho que la palabra de Dios, cuando se disfruta, cuando se desmenuza, cuando le va entendiendo cosas que uno dice, yo leí esto y no lo entendía, pero después alguien me explicó esto y ahora entiendo esto que había leído y que nunca había entendido. Es algo que se siente maravilloso. En la semana estaba recordando porque había visto un video desde hace algunos ayeres, hace algunas semanas atrás. Había visto un video ahí donde, ¿se acuerdan de Jacob? Tiene ese sueño cuando va huyendo de su hermano Esaú y se queda dormido ahí en una ciudad que se llama Luz. ¿Se acuerda? Y se queda dormido, pone una piedra y luego después, ¿qué sueña? ¿Qué sueña ahí Jacob? Una escalera, ¿cierto? Que dice que iba desde el suelo hasta el cielo. ¿Y qué pasaba en esa escalera? Subían y bajaban ángeles. Y allá en lo más alto de la escalera, allá, ¿quién estaba? Dios, estaba Dios. Y sabe, en ese video vi, y en la semana estaba recordando esto. ¿Se acuerda cuando Jesús empieza su ministerio? Hay dos discípulos que estaban con Juan el Bautista, uno de ellos era Felipe, y Felipe va y le dice a Natanael, otro de los discípulos de Jesús, ¿no? Natanael, hemos encontrado al Mesías, aquel de que todas las escrituras, todo Moisés hablaba de él, y los profetas. Es Jesús, el hijo de José, de allá de Nazaret. ¿Y qué le responde Natanael? De Nazaret puede salir algo bueno, en serio, pero llega Jesús y le dice, he aquí un verdadero israelita. Y Natanael con eso le dice, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y le dice el Señor Jesús, Natanael, con esto no, de veras, dice, mira, en mí vas a ver ángeles que suben y bajan por sobre mí, o sea, en mí, sobre el Hijo de Dios, sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué tienen que ver los dos relatos? Mi hermano, es la misma historia, nada más que allá dice que era una escalera y acá Jesús dice que era él. Yo me quedé maravillado, porque ¿qué quiere decir esto? Que la escalera allá, en lo que Jacob estaba hablando, era Jesús. Yo me quedé maravillado. Yo había leído 1000 veces esto de Jacob, había leído un montón de veces este de encuentro con Natanael, que yo me quedaba maravillado. Entonces, cosas como estas, y nada más le quise contar algo así rápido, pero yo me quedo maravillado de las escrituras cuando te topas con este tipo de detalles y hace decir, wow, yo leí esto y ahora lo entiendo. ¿Se acuerda?
Entonces, venga a los estudios. Ya, allá hay uno con nuestro hermano Iván, están estudiando Isaías, también es un libro maravilloso. Venga aquí los jueves si es que no puede o le queda lejos o lo que usted quiera. Aquí estamos estudiando Santiago, una carta, mi hermano, maravillosa, que yo al inicio, yo decía, híjole, Santiago a veces dice unas cosas que yo no entiendo y hubo ahí varios debates por ciertos pasajes bíblicos, pero en uno de esos pasajes bíblicos, en el capítulo 1, Santiago dice algunas cosas que a mí me dejaron pensando. Y en el capítulo 1 dice, tenéis por sumo gozo, ¿cuando qué? Cuando os halléis en pruebas. Y yo decía, híjole, qué complicado es esto, ¿no? Es muy complicado que usted esté gozoso cuando le está yendo de la patada. Se quedó sin trabajo y el dinerito, el colchoncito ya va para abajo y usted no encuentra trabajo y hay que pagar la luz, el agua y la escuela de los niños, la comida y ¿qué hace? ¿Usted qué hace? Está complicado. Una enfermedad. Vino una enfermedad a su vida, le dan esa noticia y dice, híjole, estar gozoso, está complicado en esa situación. Pero Santiago nos dice, tienen que estar gozosos cuando se encuentren en situación de prueba. Y empieza a decir el por qué. Porque la prueba de nuestra fe produce esto y esto. Y yo me acordaba justamente de este estudio de José. Y yo creo que José es una de las historias más conocidas que tenemos en la escritura, ¿no? Aquellos que la conocen saben lo maravillosa de lo que es la historia de José. Y saben perfectamente que es uno de los personajes en la escritura en donde el Señor lo hace pasar por complicaciones difíciles y José, derechito, no se movió a un lado. Ahorita cantábamos, ¿no? Ahí en el canto que estaba enseñando Alejandro, ¿qué decía José? ¿Cómo dice la letra? Mas Jehová estaba con usted, su bendición estaba con usted y no había pecado. No había pecado. Y tenemos otra historia de la que también quiero hacer alusión aquí. También de las más conocidas que el Señor lo probó a más no poder. ¿Quién es? Job. ¿Se acuerda de Job? Imagínese usted que usted tiene una hacienda. Imagínese usted tiene una hacienda enorme. Tiene muchas chivas, muchas vacas. Tiene 5,000 chivas. Tiene 10,000 vacas. Tiene tierras para sembrar. Es usted próspero. Tiene hijos. Muchos hijos. Y de repente todo se le viene abajo. Absolutamente todo. Incluso su salud. Está complicado, ¿no? Está complicado permanecer con fe en esa situación. Pero sin embargo, déjeme le digo algo, todo permaneció. Entonces, ante toda esta situación y este preludio que le doy, vamos a orar. Prepare su corazón, prepare su mente y deje que el Señor le hable de una forma maravillosa. Deje que Dios, escuche mi hermano, escuche la voz de Dios. Deje su corazón abierto para que Dios hable a través de las Escrituras. Amado Dios, te agradecemos tu amor, agradecemos tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres enorme, eres excelso, eres precioso en nuestras vidas. No hay nada mejor, Señor, que nos hubiera pasado, que tú nos hayas conocido, que nos hayas amado. Gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste en la cruz. Gracias porque aún, Señor, en toda nuestra humanidad, tú permaneces fiel aún, Señor, que nosotros te fallemos. Señor, fortalece nuestra fe. Señor, bendice tu palabra. Señor, prepara nuestro corazón. Señor, bendice esta tu congregación. Permite que seamos fieles a ti, Señor, y permite, Señor, que tu corazón de veras penetre en nuestro corazón. Que tus palabras penetren en nuestro corazón.
Que la escritura, Señor, se tatúe en nuestro corazón para que todo esto que aprendemos de ti, todo esto que conocemos de ti, Señor, no solo se quede ahí, Señor, si lo llevemos acá, sino que lo llevemos a cabo. Y no solo eso, Señor, que de veras te lleguemos a conocer de forma personal. Es nuestra petición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, y como siempre, ya sabe que a mí me gusta darle mucho, dicen los gringos, mucho background de lo que le voy a decir. Y la escritura empieza diciendo en Génesis 37, usted ya lo conoce esta parte, pero dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. ¿Sí? Recuerden, estaba Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Y aquí empieza hablando de Jacob, ¿ok? Estaba Jacob habitando donde Abraham, su abuelo, había habitado, ¿ok? Entonces dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, fíjese, la historia, a pesar de que habla de la familia de Jacob, se centra en la historia de José, ¿ok? José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa. Alguien que me diga quién es Bila y quién es Silpa. Las concubinas de Jacob, ¿ok? Ok, eran las concubinas de Jacob que a su vez eran las siervas de sus esposas, ¿ok? Bien, vamos a ver. Mujeres de su padre, dice, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. José andaba ahí diciéndole, papá, aquellos se andan portando mal. ¿Sí? Chismosillo José. Entonces dice, y amaba a Israel. Israel, ¿quién es Israel? Es Jacob, ¿verdad? Acuérdense que Dios le cambió el nombre allá cuando peleó con el ángel del Señor. ¿Se acuerdan? Ok, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Se acuerdan que siempre le digo, fíjese en los detalles cuentan mucho? Entonces dice, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Ok? Ahora, para entender todo esto un poquito más, me gusta mucho presentarle esto para que usted, cuando veamos la historia, usted ya sepa exactamente de lo que estamos hablando. Está Abraham por allá. Abraham tuvo a su esposa Sara, perdón, y Sara tenía a su sierva Agar. Abraham con Agar tuvo a Ismael, pero Ismael no era el hijo de la promesa, ¿cierto? Entonces era Isaac el hijo de la promesa, que era hijo de Sara. Por este lado, los hermanos de Jacob eran Nacor y Harán. Harán muere allá en la tierra de los caldeos, allá en Ur de los caldeos, ¿sí? El papá, que era Taré, el papá de ellos tres, que era Taré, toma a sus hijos, sale de allá cuando Abraham es llamado a salir de su tierra y su parentela. Taré toma a sus hijos y sale de Ur de los caldeos hacia Canaán, pero se detienen en una tierra que se llamaba precisamente Padán Aram. Entonces, los eruditos dicen que muy probablemente a Taré le puso en honor a su hijo que había muerto en Ur de los caldeos ese nombre, por eso se llama Padán Aram. Entonces, los hijos de Arán fueron los que Abraham y Nacor tomaron. Nacor tomó por esposa a Milca y Lot. ¿Qué pasó con Lot? Se fue como hijo de Abraham. ¿Se acuerdan? Ok, entonces Nacor fue el que se estableció en Padán Aram. Así como Abraham se estableció en Canaán. Después de haber estado por allá vagando hasta Egipto y luego regresando y todo lo que usted quiera, se establecen en Canaán. Entonces, cuando es tiempo suficiente, el tiempo en el que ya tenía que casarse Isaac, Abraham no quiso que se casara con una cananea. ¿Qué fue lo que hizo? Mandó a uno de sus siervos a que le buscara esposa de su familia. O sea, lo manda a Padán Aram, acá de este lado. Entonces, Nacor tuvo a Betuel y en los tiempos en el que Abraham le manda a traer esposa, Betuel tiene a dos hijos, que era Rebeca y Labán, y de aquí, bueno, le puse antes, no quería que sucediera esto antes, pero bueno, Abraham después de que muere Sara, se vuelve a casar. ¿Sí se acuerdan esa parte? Génesis 25, si usted quiere leer por ahí. Y tuvo a todos estos hijos, a Suba, Isban, Madián, Madán, Joxán, Simrán. Joxán tuvo a Seba, Dedán, y todos estos, Dedán tuvo a todos estos, Azurim, Petusim, Neumim, suenan como nombres de pastillas, ¿no? Madián, Efa, Efer, Anok, la vida Ena. Miren, Madián, ¿se acuerda de la tierra de Madián? Bueno, básicamente toda la tierra de allá del oriente, hermano, son hijos de Abraham. Básicamente.
De ahí es que nace esa tierra. Pero bueno, entonces, total, Abraham manda a traerle esposa a Isaac y ahí nace la relación de Rebeca e Isaac. ¿Okay? Entonces, Rebeca e Isaac tienen a 2 hijos. El primogénito era Saúl, el otro era Jacob. En la historia de Jacob, recuerde, por ahí empezamos. Y usted conoce esa historia, ¿no? Cómo Jacob le roba la primogenitura a Esaú. Créame que esta parte es también interesante, pero no era otra cosa más que Saúl no quería la primogenitura, no le importaba la primogenitura, cosa importantísima en aquel entonces. La primogenitura era algo importantísimo, ¿ok? Entonces, mire, Saúl se casó con una hija de Ismael, se casó también con tuvo 2 esposas por ahí en la tierra de Ed, de los Eteos, ¿sí? Pero Jacob tuvo 2 esposas, que fue Raquel y Lea. Raquel tenía como sierva a Bila. ¿Se acuerda cómo empezó la historia? Lea tenía como sierva a Silpa. Entonces, cuando empezaron el asunto de tener hijos, la esposa querida y amada de Jacob era Raquel, por la que había trabajado ¿cuántos años? 14 años. Empezó a trabajar 7 porque fue lo que le dijo Labán, pero al último terminó trabajando 14 porque a los 7 primero le dieron a Lea, pero no era la querida, ¿sí? Era la amada, era Raquel. Pero bueno, empezó realmente Lea a darle hijos. Tuvo a Rubén, a Simeón, a Leví y a Judá. Como Raquel no podía tener hijos, entonces le dijo a Bila, su sierva, métete con mi esposo para que me des hijos, ¿sí? Y entonces nacieron Dan y Neftalí. Luego aquella dijo, ¿con siervas? Ok, también Silpa, métete con mi esposo para que me sigas dando más hijos. Y nacieron Gad y Aser. Y por último, bueno, no se queda por último, todavía Lea le dio Isaacar y a Zabulón, ¿sí? Y por último, Raquel tuvo a 2 hijos que eran los amados de Jacob, que eran José y Benjamín, que los había tenido en su vejez con la esposa que él amaba, y esos eran los preferidos, definitivamente. ¿Ok? Entonces, ahí está José, y es donde vamos a empezar a ver la historia de José. Y yo sé que usted conoce la historia de José. Miren, ¿ya vio esto? Como que, ¿qué se le ocurre que sea esto? La vida de José, ¿no? Las altas y las bajas de nuestra vida. En nuestra vida, si graficáramos nuestra vida por cosas padres que nos pasan como cosas malas que nos pasan, tendríamos esto, básicamente. Ahora, en la historia de José, eso es lo que pasó. José empieza a estar alto, porque su papá lo tenía como favorito. Dice que le hizo unas vestiduras especiales, ¿no? Y las vestiduras especiales, mi hermano, si usted lee la escritura, tenían mucho que ver con la primogenitura. A pesar de que José era de los últimos hijos, Jacob le estaba diciendo, tú serás mi primogénito. Eso es lo que le estaba diciendo. Entonces, la vida de José, ahí en ese punto, estaba arriba. Estaba prácticamente arriba. Miren, José le decían el José el soñador. Y tuvo unos sueños en donde unos manojos de espigas de trigo. Cuando usted hace manojos, si usted ha ido allá al rancho, Beto me puede, hace usted los manojos, ¿sí? Y usted los puede parar, si el manojo es grande, usted lo puede parar y se queda parado. Pero resulta que el manojo de José estaba en centro y había 11 alrededor. Y todos ellos se le inclinaban a él. Se lo contó a sus hermanos y sus hermanos ya le caía gordo, ya le caían gordo. Entonces, le cuenta esto a sus hermanos y dice, ¿quién te crees? Nosotros nos vamos a inclinar a ti. Pero no solamente eso, tienen más sueños. Y en ese sueño, 11 estrellas, no solamente las estrellas, el sol y la luna, también se le postran a él. Y también les cuenta ese sueño. Y no era otra cosa más que todos se iban a inclinar hacia él. José no entendía absolutamente nada. Incluso el sueño se lo contaron a Jacob. Incluso Jacob dijo, ¿qué es eso que estás soñando? Yo también tu papá me tengo que inclinar hacia ti. No entendía nada. Nadie entendía absolutamente nada. Pero era algo que iba a pasar. Y José estaba arriba, ¿no? Era como el supervisor de sus hermanos. El que no lo podían tocar absolutamente nada. Pero llegó un punto, mi hermano, en el que cayó.
Y su primer caída fue con sus propios hermanos. Lo quisieron matar. Un día, Jacob lo manda a ver a sus hermanos estaban trabajando, su hijo preferido no, ¿sí? Entonces lo manda a ver cómo andaban sus hermanos allá. Llega con sus hermanos lo ven venir de lejos y resulta que le dicen, nuestra oportunidad perfecta para deshacernos de él. José el soñador, mira, ahí viene el soñador, decía. Se imaginan ahí algo y dicen, vamos a matarlo, matamos un cabrito, las ropas las llenamos de sangre y le decimos a mi papá que lo devoró una bestia. ¿Quién se va a dar cuenta? Era el plan perfecto. Pero Rubén, el primogénito, el que sí era el primogénito, les dice, no, ¿qué les parece si lo metimos a esta cisterna? Y ahí vamos a ver qué hacemos, pero matarlo no, espérense. Y lo agarran y lo meten a una cisterna, a un pozo de agua. Nomás que ese pozo estaba vacío, no tenía agua, pues. Entonces, ahí está la caída de José. Después de haber estado como supervisor de sus hermanos, de haber sido el favorito, de haber estado que nadie lo podía tocar, ahora está en una cisterna hasta mero abajo. Una cisterna hasta mero abajo, mi hermano. Miren, ahí Rubén, algo pasa que se va de los de sus hermanos y viene una caravana que iba hacia Egipto. Y esta caravana, pues yo me imagino que llevaban cosas para vender, esclavos para vender, que era muy común esto en aquel entonces. Entonces, lo que les dice por ahí Judá, creo que es Judá el que les dice, miren, no lo matemos, mejor vamos a venderlo y sacamos su provecho. Decimos que lo matamos, pero no lo matamos, no cargamos con la culpa de que lo matamos. Y aparte, sacamos un provecho, un dinerito. Y así le hacen. Lo venden a una caravana de ismaelitas que iba hacia Egipto. Y ahí va Egipto, ahora como esclavo. Mi hermano, después de haber estado acá, imagínense estar como esclavo. Era lo peor entre lo peor. Llegan a Egipto y lo que hacen es que se lo venden a Potifar, uno de los altos rangos del ejército del mero bueno que era el faraón, como un general del ejército, haga de cuenta. Y ahí José se hace esclavo de él, lo compra Potifar y empieza a servirle. Pero miren, algo tenía José tan especial. Y por supuesto que tenía la presencia de Dios en su vida, ¿no? La palabra de Dios dice que Dios estaba con él. Pero una de las cosas que yo creo que le ayudaron es que muy seguramente Jacob le enseñó a leer, a escribir y a multiplicar, a contar, a sumar, y cosa que no lo tenía cualquier esclavo. Porque realmente José no era un esclavo. No era un esclavo. Entonces yo creo que esto lo hizo, más por supuesto, pero por supuesto, el hecho de Dios en su vida lo hizo levantar rápido y ver Potifar que ese esclavo tenía algo especial. Y lo puso, llegó a un punto en donde lo puso como amo y señor de todas sus posesiones, excepto su esposa. José era el capataz de toda la hacienda, de todos los bienes, de todo lo que tenía Potifar. Y ahí está. De haber estado acá, otra vez José se encuentra acá. Como un supervisor, como alguien que está mandando, como alguien que da el chisme de lo que pasa al jefe, ¿sí? Que era lo mismo que pasaba acá, ¿no? Iba y papá, mis hermanos andan haciendo esto y esto. Y eso hacía que le agarraran unos corajes a sus hermanos. Bueno, acá pasaba lo mismo, nada más que con los esclavos y los siervos. Estaba otra vez allá. Pero, usted conoce la historia, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí? La esposa de Potifar vio que José era de hermoso parecer, era guapo el sujeto, ¿verdad? Entonces le gustó y le dijo, acuéstate conmigo. Y José, en su decencia y en su afán de no pecar contra Dios y contra su amo, le dice, no puedo hacer eso. Oye, tu esposo me dio, tengo poder por sobre todos sus bienes. Y lo único que me hizo ver es que tú no estabas en eso. Entonces, ¿cómo le haría yo ese mal a mi amo? ¿Y cómo pecaría yo ante Dios? No puedo hacer eso. Y la mujer, ustedes saben, quiso que agarrarlo a fuerzas
le logró quitar, José huyó, pero le logró quitar la mujer de Potifar la camisa, ¿no? Y con eso lo acusa. La acusa y le dice, miren, el esclavo hebreo quiso abusar de mí. Aquí está la prueba. Y el pobre José otra vez, abajo. Y luego, ahí mismo, llegan dos siervos del rey, del faraón. Uno era el copero, importantísimo en el rango de los siervos, y el otro el panadero, importantísimo en el rango de los siervos del rey. ¿Por qué? Porque probaba, ¿no? El copero probaba lo que se le daba de beber al rey. ¿Qué pasaba si estaba envenenada? Moría primero él. Igual el panadero, ¿no? Era el que le hacía los manjares, el que le hacía de comer, y por si alguna razón algo venía en la comida, entonces moría él primero. Tenía que morir él primero. Entonces, ellos caen a la cárcel. Ahí mismo en la cárcel, Dios estaba con él, era muy bueno, era muy buen administrador, que el jefe de la cárcel empezó a notar esto y los puso también ahí como administrador de la cárcel. Entonces caen estos dos personajes y de repente un día los ve tristes y los ve ahí cabizbajos y agüitados y le dice, ¿qué tienen? ¿Qué pasó? ¿Por qué se nota su semblante así? Y ellos le dicen, bueno, es que tuvimos un sueño y nos trae perturbados. A ver, pues cuénteme el sueño. De Dios son las interpretaciones, quizás yo se los pueda interpretar. Y el copero les dice, ¿no? El copero le dice, mira, es que yo soñé una vid y de esa vid salían como tres ramitas y de esas tres ramitas florecían y estaba un racimo de uvas. Y en esas tres uvas, esos tres racimos, yo las exprimía y las ponía en una copa y se las daba al rey. Y el rey tomaba. Y dice, déjame decirte que esos tres racimos, esas tres ramas, son 3 días. Déjame decirte que a los 3 días serás restituido a tu puesto y tu vida no tendrá peligro. El otro, el panadero, al ver que le dio una muy buena interpretación, le dijo, oye, yo también soñé y tenía 3 canastos. Y en el canasto de mero arriba había manjares de todo que se podía comer y disfrutar, pero llegaban pájaros y lo picoteaban y se lo comían. Dijo, lo siento. Esos 3 canastos son 3 días, pero el hecho de que los pájaros estén picoteando eso significa que tú no vas a vivir. Te van a cortar la cabeza a los 3 días. Y adivine qué pasó. Tal cual se los dijo José, tal cual pasó. José, antes de que el copero se fuera, le dijo, oye, acuérdate de mí. Yo fui encarcelado injustamente. Acuérdate de mí. Pues pasaron 2 años. Se le olvidó al copero. Pero resulta que el faraón también tiene unos sueños. El faraón también soñó algo que le perturbaba, porque salían 7 vacas del río, tenían un río, el río Nilo, que es importantísimo en Egipto. Salían 7 vacas del río, preciosas, gordas, bonitas, grandotas. Pero luego de esas 7 vacas salían otras todas flacas, pegada al hueso así la carne, y se comían a las vacas gordas. Entonces el rey se levantó todo sudando, todo perturbado, pero se vuelve a dormir. Y luego también veía otras 7 espigas de trigo preciosas, anchas, bonitas. Y también salían otras flacas, todas feas, con poco fruto, ¿no? Y se comían a las gordas y bonitas, se las comían. Y esto perturbó mucho al rey. Tanto que mandó a llamar a todos sus sabios, a los hechiceros, a los sabios, a los magos, todo lo que tenía Egipto, a los filósofos de aquel entonces, a los grandes conocedores. Pero ¿sabe qué? No podían interpretar. Y el copero dijo, ay, déjame decirte, rey, que allá donde, ¿te acuerdas cuando me mandaste a la cárcel? Pues allá tuvimos un sueño y le contó. Total, ese José, el hebreo, nos interpretó nuestro sueño y tal cual nos dijo, tal cual pasó. Y Faraón ya estaba desesperado. Dijo, tráigamelo, tráigamelo. José se presenta ante el rey, ante el Faraón, y le dice, ¿qué es lo que pasa? Cuéntame los sueños. Tú me puedes interpretar. De Dios son las interpretaciones.
Yo nada más, lo que me dice Dios es lo que digo. Le cuenta el sueño y le dice, esas 7 vacas, esas 7 espigas bonitas, esas 7 vacas gordas, esas 7 espigas bonitas, son 7 años de mucha abundancia. Habrá mucha abundancia, habrá mucha cosecha, habrá mucho. Pero esas 7 vacas flacas, esas 7 espigas hambrientas que se comen a las otras, son 7 años de mucha hambre en la que no va a haber nada de sembradío. Así que los primeros 7 años en donde hay abundancia, él le dice, ¿cómo le dice? Quinta la tierra, creo que le dice, quinta la tierra, o sea, guarda el 20%. El 20% de lo que se produce, tú guárdalo, 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 para que cuando vengan los otros 7 años, tú no te preocupes por comida. Y así lo hizo. Mire, cuando le dice José, José no solamente le interpreta el sueño, le dice qué hacer. Le dice, mira, pon hombres que de veras sepan cómo hacer esto, para que quinten la tierra y hagan todo esto. Le presenta prácticamente todo el plan que tenía que hacer. Y el faraón dice, ¿qué hombre más sabio pudiera yo poner? Si no eres tú vas a ser ese hombre. Y a mí me encanta porque el faraón dice, ah, no recuerdo las palabras exactas, pero le dice, no hay otro hombre como tú, ni el Espíritu de Dios en él. O sea, solamente en José estaba Dios. Y el rey, el faraón, se lo reconoce. Se lo reconoce. Y vemos a un José nuevamente en lo más alto. Había sido puesto como gobernador de todo Egipto. El faraón le dijo, mira, arriba de ti nada más voy a estar yo. Abajo de ti está todo mi reino. Y ahí estaba José nuevamente. Igual que aquí, igual que aquí. Ahora, yo, yo, yo les comentaba, ¿le gusta a usted pasar por esto? ¿Le gusta estar aquí abajo de una cisterna? ¿Le gusta estar aquí encarcelado y que lo inculpen de cosas que ni siquiera hizo? Yo creo que no. A mí en lo particular no me gusta. Y quiero pensar que a usted tampoco le gusta. ¿Le gusta pasar por una enfermedad complicada? ¿Le gusta perder su trabajo? Yo ya le he contado aquí muchas veces que el año pasado a mí me fue de la patada. Y créame, no sé, o sea, no hay a veces ni palabras para expresar cómo se siente uno. Y uno le ora a Dios y uno se arrodilla a Dios y Dios hace sacar de ahí cosas preciosas, ¿no? Y yo entiendo que este camino complicado es siempre necesario para nuestra vida. Necesario para nuestra vida. ¿Sabe por qué? ¿Usted sabe por qué es necesario para nuestra vida que el Señor nos pase por pruebas? Porque estamos, mi hermano, henchidos de ego. Porque cuando estamos acá, también chismeamos. Porque cuando estamos arriba, nos sentimos tan altos que no hay nada que nos pueda bajar. Porque a veces estando ahí, se nos olvida Dios. Porque a veces nuestro ego, nuestra felicidad, nuestro no buscar a Dios es tan grande que se nos olvida por completo. Y entonces es necesario que el Señor nos haga pasar, nos haga tirarnos en el suelo para que entiendas que no es por ti. Y otra vez, yo siempre que me paro aquí se lo digo, ay, cuenta que yo estoy ya sentado con usted. Cuando yo digo estas palabras me retumban en mi corazón. Porque venga los estudios. Alejandro nos dice, el problema nunca ha sido Dios. Dios es excelso, Dios es perfecto, Dios es hermoso. Dios, mi hermano, no quiere nada de mal para usted. El problema somos nosotros. El problema somos nosotros.
¿Por qué nosotros? Porque estamos llenos de pecado. Porque decimos que amamos a Dios y no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos. Porque venimos a la iglesia, pero no hacemos las cosas de corazón. Porque decimos amar al Señor, pero sin embargo no ayudamos al necesitado. Porque póngale usted un montonal de cosas. Póngale usted lo que usted quiere. Entonces es necesario para nuestra vida. Créame, mi hermano, yo estoy convencido de que es necesario en nuestra vida que el Señor nos pase por pruebas. Por eso Santiago dice, tengan por sumo gozo, alégrense, alégrense cuando el Señor nos pase por pruebas. Porque el hecho de que el Señor pruebe nuestra fe nos va a traer un beneficio enorme, enorme. ¿Sí o no? Dicen algunos pastores, ¿sí me está siguiendo? Oiga, pero miren, con todo esto que le acabo de explicar, con todo esto que ya le conté y la historia de José que traté de hacerla lo más rápido posible, yo me quedaba pensando en algo. Y si hubiera un camino en el que no tuviéramos que pasar por estas complicaciones, ojo, ojo, no confunda la prueba del Señor con la consecuencia de su pecado, ¿eh? Jamás la confunda. Porque hay veces que estamos pasando por complicaciones, pero esas complicaciones son producto de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cierto o no? Porque nuestro pecado está, mi hermano, en nuestra vida. Y eso hace que nos equivoquemos. Y esas equivocaciones traen consecuencia. Traen consecuencia. Y esas consecuencias también duelen y duelen mucho. Pero ojo, eso no fue del Señor. También la palabra de Dios dice, nadie diga que es tentado de parte de Dios. Sino que en nuestra propia concupiscencia, en nuestro propio actuar, traemos esas consecuencias. Ahora, pero hay otra cara de la moneda en la que Dios sí nos hace pasar por esto. No es la consecuencia de tu pecado, simplemente que Dios quiere probar nuestra fe. Y el ejemplo perfecto, ahorita yo le comentaba, es Job. ¿Sí se acuerdan lo que dijo Dios de Job? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Alguien, algún varón, que me busque rápido ese versículo en el que Dios, está en el capítulo 1, no recuerdo el pasaje, pero un varón que me lea lo que dijo Dios de Job cuando le dijo a Satanás, ¿dónde andabas? Y Satanás le dice, de rodear la tierra y de ver. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Ya consideraste a mi siervo Job? Y ahí es donde quiero que un varón me lo lea. ¿Alguien lo tiene? ¿O no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo dijo el mismo Dios. Ahora, yo me pregunto, y aquí es donde yo quiero que usted también se pregunte, pregúntese, si Job era recto, si Job era temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto, ¿por qué Dios lo probó? ¿Por qué? Porque lo probó feo, ¿eh? O sea, tú dices, oye, ese se lo hizo Satanás, sí, pero el Señor se lo permitió. Y fue el Señor que le dijo, ¿ya consideraste lo hicieron Job? Porque Job estaba pasando desapercibido por Satanás. Fue el Señor el que le dijo, ¿ya lo consideraste? Mira, recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. ¿Ya lo consideraste? ¿Qué le dice Satanás? ¿Cómo no? Lo tienes, mira, henchido con tantos bienes, tantos hijos, una familia hermosa. ¿Quién no? Pues así hasta yo. Así hasta yo puedo alabar a Dios. Quítale todo lo que tienes a ver si no reniega de ti. ¿Qué le dice el Señor? Adelante, nada más no toques su vida. Y tómala, Satanás le quita todo, absolutamente todo. Pero sin embargo, Job no renegó contra Dios.
Mi hermano, la primera que me hubieran quitado a mí, yo hubiera renegado. No sé usted, pero yo hubiera renegado. Porque me conozco. Yo me conozco. Pero luego después vuelve otra vez. El Señor le dijo, ¿cómo te fue con Job? ¿Ya lo consideraste? Y Satanás, ¿qué le dijo? Piel por piel. Todavía está bien sano. Pues sano, pues se puede levantar desde cero. Cualquiera. Quítale la salud, a ver si es cierto. Adelante. Nada más no toques su vida. Y ahí tienes a un Job lleno de llagas, tirado en el suelo, rascándose con un tiesto las llagas. ¿Y Job renegó? Entonces, ¿por qué el Señor lo pasó por esa prueba? ¿Por qué si era perfecto y recto? ¿Por qué si estaba apartado del mal y era temeroso de Dios? ¿Por qué lo pasó por ahí? Miren, yo estoy completamente seguro, mi hermano, y así usted me quiera convencer de lo contrario, yo estoy convencido de que Dios no quiere el mal para nosotros. Miren, bueno, yo le comentaba que se había un camino, porque mire, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, la paciencia, hay una forma de obtenerla con la prueba de la fe, ¿no? Pero mire este pasaje, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paz, y pareciera que hay un camino medio complicado, pero hay un camino más facilito. Entonces, ¿habrá un camino más facilito de no pasar por esas complicaciones? No sé, pero miren, yo estoy completamente seguro que el Señor no quiere para nosotros el mal. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo estoy convencido de que el Señor no quiere tu mal. Si estás pasando por pruebas, yo estoy convencido que el Señor no quiere que estés sufriendo. Convencido estoy de eso. Pero ¿saben cuál es el problema aquí? Los detalles, otra vez. ¿Ya los vio? Invocaréis, vendréis, oraréis, buscaréis. Estos términos son los que se nos complican a nosotros. Porque nosotros no invocamos a Dios. Porque nosotros no venimos a Dios. Porque nosotros no oramos a Dios. Porque no lo buscamos. Por eso es que se nos complica la existencia. Y por eso es que el Señor, para que hagamos todo esto, entonces nos mete por. Pero el Señor, en su esencia divina, en su esencia, no quiere que pases por esto. Él preferiría que no pasaras. Pero el problema, otra vez, el problema somos nosotros. Nosotros siempre hemos sido el problema. Miren, si se humillara el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orara y buscara mi rostro, y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Pero otra vez, los detalles. El problema es que no nos humillamos. El problema es que se nos complica orar, se nos complica buscarle, se nos complica convertirnos de nuestros malos caminos. Todo esto hace que el Señor diga, no me queda de otra. Los que somos papás, ¿a ti te gusta pegarle a tu hijo nomás por pegarle? Yo creo que no. Pero si se porta mal el niño, tienes que corregirlo. Porque es mejor corregirlo. 1000 veces mejor corregirlo. Uno más. ¿Se acuerda cuando el Señor les pone ahí, que les dice, está ahí ya Moisés prácticamente en la frontera ahí, casi cruzando Canaán? El Señor nos había pasado por el desierto y ahí de Deuteronomio es como ese último discurso que da Moisés. A mí me encanta ese pasaje, ese libro. Es como
el discurso que da de Moisés a todo el pueblo de Israel y les recuerda todo lo que habían pasado en el desierto, 40 años en el desierto. Habían pasado cosas muy padres, pero habían pasado cosas complicadas, muy complicadas. Y está ahí Moisés, y Moisés les dice, mire, el Señor nos ha puesto en la vida y la muerte. Pero ¿sabes qué? El Señor nos ha dicho que nosotros escojamos. Nosotros escojamos. Entonces dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. La tierra y el cielo están por testigos. Hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, dice Dios. Yo te aconsejo que escojas la vida y la bendición. Eso es lo mejor para tu vida. Dice, para que vivas tú y tu descendencia. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Dios es bueno, mi hermano. Dios es maravilloso. Dios no quiere que pases por complicaciones. En serio, no lo quiere. Pero otra vez, los detalles. Que a lo humano, a nosotros, se nos complica. A pesar de saber lo que es Dios y lo que hace Él en nuestras vidas. Escoge pues la vida, pero ¿qué hacemos nosotros? Pareciera que nos gusta escoger esto. Pareciera. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndolo. ¿Por qué se nos complica eso? ¿Y se acuerda que el Señor Jesús fue tentado también? ¿Por qué el Señor fue tentado? ¿Por qué Jesús? Él no tenía pecado. Definitivamente él no tenía pecado en su vida. Yo creo que para mí la tentación de Jesús fue una enseñanza a nuestra vida. Una, para saber que Él no tenía pecado. Una. Dos, para enseñanza a nuestra vida de que con la palabra de Dios se puede pasar por esto. Se puede pasar. Y ahorita hablábamos de Job. ¿Por qué Job fue tentado entonces? ¿Por qué tuvo que pasar por esto? Mire, cuando usted ve la historia de Job, todo lo que le pasó, y luego después vienen los amigos de Job, y luego después viene Eliú, el último amigo de Job, y después y en todos estos, Job se defiende, y llega un punto en el que Dios habla con él, y le empieza a decir de todo, mi hermano, de todo. Le empieza a decir, todas las aves de la tierra, tú las creaste, tú les das de comer, tú esto, tú lo otro, las aves del cielo, tú esto, tú les haces esto, tú las hiciste, y luego la creación, tú hiciste el mundo, los mares, las pléyades, los cielos, tú extendiste, tú lo hiciste. Dice Job, no, Señor, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Dice, ahora sí, tú tus lomos, yo voy a hablar y tú me vas a contestar. ¿Tú hiciste esto, tú lo otro, tú esto? No, Señor. Cuando termina el Señor, Job dice esto. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Por qué Job dijo eso si era recto y perfecto? ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor de Job? Recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y vean a un Job diciendo eso. Esta parte de oídas que había oído, mas ahora mis ojos te ven. Se lo voy a leer en otra versión de la Biblia. Lo que antes sabía de ti,
era lo que me habían contado. Pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. ¿Por qué el Señor pasó por Job a esto? ¿Por qué el Señor tuvo que pasar a Job por esto? Porque todo lo recto que era Job, todo lo perfecto que era Job, todo lo temeroso que era Job, era porque alguien se lo había dicho. Muy seguramente sus padres, sus ancestros y todo lo que conocían del Señor. Alguien se lo dijo y Job dijo, sí, yo lo creo y esto es lo que tengo que hacer. Y era correcto. Pero ¿sabes qué? Le faltaba una cosa. Conocer personalmente a Dios. Job no conocía personalmente a Dios. Por eso el Señor lo tuvo que pasar por ahí. Mire, yo lo pongo así porque a veces, como a veces yo entiendo y trato de mi cabecita, trata de comprender las cosas. Si esta fuera la santidad, le estoy hablando lo que como yo lo veo, ¿eh? Usted puede hacerlo como usted piense, a veces yo hago cosas así para, lo llevo a lo muy sencillo para yo poder entenderlo. Si midiéramos la santidad del 1% al 100, ¿usted dónde cree que Job estaría? ¿Dónde cree usted? Un 75, dice mi hermano Chon. ¿Usted dónde lo pone? 90. Ahí estoy en Job, porque estábamos viendo a Job hoy. Yo creo que Job, en lo personal, estaba muy cerquita. Muy cerquita. Le faltaba así cualquier cosita para de veras ser perfecto. Y no lo era. Miren, hay un pasaje en la Biblia que me gusta mucho. Dice que el que empezó en vosotros la buena obra, dice que la irá perfeccionando hasta el día de Jesús. Entonces, si aquí fuera el camino, quítale los porcientos, si aquí fuera, todo esto fuera el camino de su vida como creyente, y aquí empezaría la obra, el que ha empezado en nosotros la buena obra, ¿no? Aquí, cuando usted se convirtió al Evangelio, ¿en dónde estaría? Si aquí está para llegar a la estatura del varón perfecto. ¿En dónde estaría usted? No, no me conteste, no me conteste. Usted hágase de ahí su gráfica, ¿no? ¿En dónde estaría usted? Ahora, volviendo a esto, yo no sé, la verdad, si pudiéramos conseguir este camino. Estaría muy complicado, ¿no? Muy difícil. En la cual el Señor no tendría que pasarnos por aquí. Ahorita alguien dijo, y yo les preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que pasar por esto? Porque tenemos pecado en nuestra vida, ¿no? Y es complicado esa parte. Pero los altares, yo me ponía a pensar, volviendo ahora a la historia de José, usted ve toda la historia hasta la vida de José para atrás, y usted va a tener a un Jacob, a un Isaac, a un Abraham, y luego de Abraham usted puede notar a un Noé, luego atrás de Noé usted puede notar a un, se me fue el nombre, el que nos llevó el Señor, ¿cómo se llama? Enoch. Todos ellos hicieron altares para adorar al Señor, ¿no? ¿Se acuerdan? Enoch fue llevado ante Dios. Noé, al bajar de la barca, lo primero que hizo fue un altar para adorar a Dios. Abraham, ¿cuántos altares no hizo? Por montones. Isaac, mi hermano, donde Isaac abría un pozo de agua, ahí había agua. Lo corrieron de muy cerquita de un pueblo porque tenía un montón de pozos de agua. Y él dijo, no hay problema, yo allá donde pensaban que no había agua, allá hizo un pozo y otra vez sacó agua. Y algunos eruditos dicen, donde Isaac hacía un pozo era porque Abraham había hecho un altar.
Jacob también hizo altares, ¿se acuerdan? Hizo un altar ahí cuando peleó con el ángel de Jehová, también hizo ahí un altar. ¿Cuántos altares hizo José? Ninguno. La vida de José nos muestra muy padre cómo Dios puede obrar en una persona para que Dios cumpla un propósito, porque ¿se acuerdan cuando muere Jacob? Cuando ya le da la bendición a todos, se muere Jacob, no recuerdo si es antes o después, pero sus hermanos estaban temerosos porque ya había muerto su papá y dijeron, no, ahora sí, quedamos nosotros, que nosotros queríamos matarlo, ahora sí este nos va a matar. Pero José les dice, no, pues, lo que ustedes hicieron no fue porque ustedes lo hayan querido hacer. Dios tenía todo planeado para que pudiera salvar a todo un montonal de personas. Fue Dios. José lo entendió. José lo entendió. Entonces, yo digo que la única forma de quizás poder pasarnos esas pruebas es haciendo altares en nuestra vida. Y ojo, con esto yo no estoy diciendo que usted tiene que buscar las piedras y la leña y degollar a un becerrito, un cabrito y ponerlo ahí. Yo no estoy diciendo eso. ¿Cuál era la esencia de hacer un altar? La adoración. La adoración. Y a mí me encanta, ¿no? Cuando mi hermano, creo que se les conté, mi hermano Juan Ventura, en una ocasión me dice, es que en una reunión lo más importante es la alabanza. ¿Qué estás diciendo, mi hermano? No, todo es importante, todo, absolutamente, no, es que, dice, es que cuando se expone la palabra, nosotros somos los beneficiados. Dice, pero cuando tú le cantas a Dios, Dios es el beneficiado. Le digo, es que tú estás acotando, estás haciendo la alabanza como la adoración. O sea, y adoración igual a alabanza. Pero no es así. La adoración es todo. La adoración es entregarle tu vida a Cristo. La adoración es que tú hagas lo recto. La adoración es que tú le alabes a Dios. La adoración es que tú indagues en su palabra. La adoración es que tú hagas el bien. La adoración es que te congregues. La adoración es que ames a tu prójimo. Todo eso es la adoración. Entonces, los altares en tu vida, los que tú hagas, creo yo que son los que te van a ir acercando cada vez más, más y más y más y más a ser como el Señor. Porque el propósito de Dios es que seamos iguales a Cristo. Cada vez más. Por eso yo siempre le digo al Señor, ayúdame a ser cada vez más parecido a Cristo. Pero se nos complica, ¿no? Se nos complica. Y yo, no sé, yo pensaba en eso. Y mire, hay un pasaje que es conocidísimo por todos. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, ya terminé con esto, ¿eh? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero ¿por qué dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio? Para este tiempo, quizás los sacrificios todavía estaban, quizás, no sé, pero ya no eran una forma para los gentiles. ¿Está de acuerdo? Ya, los gentiles ya no sacrificaban. O sea, quizás seguían sacrificando los judíos, pero ya no seguían sacrificando. Pero ¿por qué Pablo le dice a los romanos que presenten su cuerpo como sacrificio vivo? Santo, agradable a Dios. Así que es vuestro culto racional. Porque yo creo que es eso, mi hermano. El hecho de que usted se sacrifique, el hecho de sacrificar el yo, como decía Juan el Bautista, no es necesario que yo mengüe, que yo me haga abajo, que yo muera, el yo, el mío yo, muera para que Cristo crezca. Eso es lo importante. Entonces, haga altares en su vida. Y quizás, solo quizás,
el Señor pueda no pasarnos por complicaciones. Pero tenga por seguro que si lo pasa, es lo mejor para su vida. Lo mejor que le puede pasar. Pregúntele a alguien que haya pasado por una complicación y después pudo pasar esa complicación. Pregúntele lo dichoso que se sintió ahora en esa posición, haber pasado por esa prueba. Le va a decir cosas maravillosas. Le va a hablar más bonito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor siempre pone ese ejemplo de el oro, ¿no? Cómo tiene que pasar por fuego el oro para que se vea bonito, para que sea reluciente, para que quite las asperezas. Y así a veces nosotros somos necesarios que seamos pasados por esa complicación para que saquemos el Cristo que llevamos. Y de otra forma, lo que nos sale somos el vale que llevo dentro. Y ese, olvídese, mi hermano, ese es de lo peorcito entre lo peorcito. Gloria a Dios por eso. Vamos a dar gracias. Amado Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno. Señor, nosotros sabemos, somos conscientes de que es bueno cuando tú nos pasas por pruebas. Y queremos, Señor, queremos sentirnos gozosos aún en la prueba. Pero ayúdanos, Señor, siempre a ser mejores. Ayúdanos a agradarte de todas formas, Señor, posibles. Ayúdanos a ser cada día más parecidos a Cristo. Y ayúdanos, Señor, porque nuestro yo es muy difícil. Nuestro espíritu es complicado en nuestra vida. Nuestra carne nos mueve, nuestra voluntad sobresale por la tuya. Y no queremos eso en nuestra vida, Señor. Nosotros estamos conscientes de que eres tú quien vive, eres tú quien reina en nuestra vida. Y queremos que esto siempre sea así, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú vives en nuestra alma, vives en nuestra vida. Y queremos, Señor, siempre que seas tú el que es mostrado en nuestra vida. Ayúdanos a hacer altares, Señor, a adorarte por todas formas en nuestra vida. Ayúdanos a buscar tu palabra, ayúdanos a buscarte en oración, ayúdanos a que siempre tengamos la disposición en nuestra mente y corazón de buscarte a ti. Y que eso se refleje, Señor, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas. Que seas tú, Señor, en nosotros y no nosotros en ti. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.